Hoy nos toca el capítulo número 19 del libro de Jueces. El capítulo número 19 del libro de Jueces. Padre Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Este capítulo tiene por título El levita y su concubina. Dice: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a sus yernos: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se te alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que posemos en ella la noche. Y su señor les respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he
aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y follaje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: pasea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, pero por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su hogar, a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Considera de esto, toma consejo y hablar. O sea que eso que sucedió jamás se había visto entre el pueblo de Israel. Una cosa tan terrible. Gloria a Dios, Señor, gracias por tu palabra. Vamos entonces al inicio, gloria a Dios. Aquí estamos viendo que se nos presenta una historia de Levita y su concubina. Aquí nos dice que en aquellos días no había rey en Israel.
en aquellos tiempos no había rey en Israel. Recuerden que hemos estado leyendo que decía que en aquellos tiempos no había rey en Israel y que cada quien hacía lo que le parecía. Entonces decíamos, en que aquellos tiempos que no había rey en Israel, nos habla de que hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Ese levita había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá. Vemos que quedaba lejos, Belén de Judá. Pero la concubina le fue infiel. Y se regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, donde estuvo allí ella, se dice que estuvo ella allí 4 meses. Entonces su marido la fue a buscar. Fíjense, aquí vemos que él perdonó su infidelidad. La perdonó. Cada quien, la Biblia habla, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que perdonar a nuestros prójimos sus ofensas. Y cuando se trata de un matrimonio, y en el matrimonio alguno de los dos falla, comete adulterio o le es infiel, puede pasar en el caso, y estamos hablando de la iglesia de Cristo, estamos hablando de hijos, hijas de Dios. Entonces cuando vemos que dentro de la pareja se comete un adulterio, se falla, puede ser por parte de la mujer o por parte del hombre. Primero Dios nos llama a perdonar. Nosotros no podemos primero llenar nuestros corazones de falta de perdón, de odio, porque Dios nos llama a perdonar. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, la Biblia nos establece, o sea, estamos hablando hoy en día, la Biblia nos establece que cuando alguno de los dos falla, quebranta el pacto matrimonial. Y esa persona que fue agraviada, el Señor le permite divorciarse. Pero también se dice, dependiendo del caso, que puede haber allí un perdón. O sea, si la persona que cometió la falta se arrepiente de verdad, allí puede haber una restauración. Claro que sí. Recuérdense que pecado es pecado. Y cuando la gente peca, hay muchos que se arrepienten de verdad de corazón y cambia de verdad. Entonces, si esa persona que agravió se arrepiente de verdad y cambia, pues se aparta de eso, merece una segunda oportunidad. Y más si sería la primera vez, si pasa la primera vez. Porque ya hay casos donde la persona cae, se le perdona, vuelve a caer y vuelve a caer. Ya eso ya, allí no hay un arrepentimiento genuino. Entonces, bueno, que aquí el varón perdonó a su esposa. Aquí dice, pero ella le fue infiel y regresó a la casa de su padre, donde de ella era, pues, de Belén de Judá. Se dice que ella estuvo allí 4 meses. Entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño, fíjense, para hacerla volver. Y él se llevó con él un criado para que lo acompañara, sus par de asnos, y allá la mujer lo recibió. Y el papá de la joven, y que estuvo muy contento, lo recibió también con mucha alegría. Y ellos se quedaron allí. Narra la historia que ellos se quedaron allí. El levita se quedó allí 3 días en la casa de su suegro comiendo y bebiendo. Pero al 4.º día el levita se levantó con la intención de irse, pero el padre de la joven le dijo que recobrara fuerza con un bocado de pan que después se iría. Se volvieron allí a sentar, comieron y bebieron. Luego el padre de la joven le dice, levita, te ruego que pasen otra noche en mi casa y que disfruten de estar allí. Entonces el levita se levantó con la intención de partir
pero su suegro insistió que volviera a pasar la noche allí. Ya era el quinto día y nuevamente se levantó muy de mañana para irse, pero otra vez el padre de la muchacha le dijo que por favor que recobrara fuerza y que esperara a que terminara el día. Y los dos comieron, pero cuando Levita se preparó para irse con su esposa y su criado, su suegro volvió a decirle, mira, ya pronto va a anochecer, por favor, pasen aquí la noche, pues el día está por terminar. Que se quedaran allí, que siguieran pues disfrutando. Ya mañana temprano se levantarán y podrán emprender el camino de regreso a su casa. Pero Levita ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó, aparejó su asno, tomó su mujer y llegó hasta la entrada de Jebús, que es allí en Jerusalén. Entonces vemos que en eso, ya el día había inclinado y comenzaba a anochecer. Por lo que el criado le dijo, te ruego que entremos a la ciudad de los jebuseos para pasar allí la noche. Y su amo le respondió y dijo a su criado, no, vamos a entrar a ninguna de esas ciudades extranjeras que no sea una ciudad israelita, seguiremos hasta Gabá. Fíjense aquí lo que sucedió. El criado le dice a su amo, vamos a entrar a esta ciudad jebuseo para que nos quedemos allí, pasemos allí la noche. Y el amo le dice que no. ¿Por qué? Porque esa es una ciudad de extranjeros. ¿Qué quiere decir con extranjero? Que es una ciudad pagana. Ese pueblo de los jebuseos son gente que adora a otros dioses, que no son israelitas. Entonces todavía el amo le dice, no, no vamos a entrar a ninguna ciudad de extranjeros que no sea una ciudad israelita, fíjense. Una ciudad israelita donde sea del pueblo de Dios. Vamos a decir una ciudad donde el pueblo sea cristiano. Entonces le está diciendo que seguiremos hasta Gabá. Cuando llegamos a Gabá o a Rama, podremos pasar la noche allí. Y así siguieron su camino. Al ponerse el sol, llegaron cerca de Gabá a la tierra de Benjamín. Entonces se apartaron del camino para entrar a la ciudad y pasar allí la noche. Al entrar, fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofrecía su casa para que pudieran dormir. Recuerden que en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Ellos tenían esto por costumbre. Eran muy hospedadores. Entonces, aquí fíjense cómo se está expresando. Al entrar fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Eso era ya común, eso era tradición. Ya eso era parte de la cultura de ellos. Que cuando llegaba algún forastero, la gente venía de una vez, se les acercaba y le ofrecía, se les preguntaba y le ofrecían para que fueran a dormir a su casa. Y la persona les alimentaba, los atendía y todo eso. Por eso es que la Biblia dice que muchos sin saberlo recibieron ángeles, que eran ángeles de Dios. Entonces vemos, como dice, al entrar fueron a sentarse en la plaza, pues nadie les ofreció su casa para que pudieran dormir. Al amanecer, vieron llegar un anciano, fíjense, guau, al anochecer. Nadie les ofrecía que fueran a su casa a dormir, a pasar la noche. Al anochecer vieron llegar a un anciano, fíjense, un anciano que venía del campo después de trabajar. Ese anciano era de los montes de Efraín, pero vivía como forastero en Gabá, pues los habitantes de ese lugar eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano levantó la mirada, vio al viajero en la plaza y le preguntó, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El viajero respondió, venimos de Belén de Judá y vamos a lo más alejado del monte de Efraín, de donde soy. Estoy regresando de Belén de Judá, ahora me dirijo a la casa del Señor. Nadie me ha alojado en su casa. Fíjense, nadie me ha alojado en su casa. No sé qué pasaba con la gente, que no estaban siendo amables, hospedadores. Dice, pero tenemos lo que necesitan. O sea, todavía ellos dicen, nosotros necesitamos necesitamos todo. Nosotros no necesitamos nada en el sentido de
que ellos tienen allí comida para los asnos, tienen pan, vino, para ellos, para su mujer, para él, para su criado, que no les hacía falta nada. Sin embargo, el anciano le respondió y le dijo que desde ahora lo que necesite iba a correr por la cuenta de él, que solo una cosa, que no quería que pasaran la noche en la calle. Y gracias a Dios que eso no pasó, porque si ellos se hubiesen quedado allí en la calle, la desgracia hubiese sido mayor, porque solamente esos hombres, esos vándalos, mataron solamente a su esposa. Pero si ellos se hubiesen quedado allí en la plaza, la misericordia de Dios los alcanzó, los hubiesen matado a todos ellos, al amo, al otro y a la mujer. Los hubiesen matado, los hubiesen hecho de todo, pero la misericordia de Dios los alcanzó. Dice, y el anciano los llevó a su casa y les dio de comer a sus asnos. Luego ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa. Recuerden que eran hombres que eran paganos, hombres que no eran por supuesto del pueblo de Israel, hombres que adoraban otros dioses, paganos, y aparte, como dice aquí, corruptos. Pero cuando estaban disfrutando de todo, unos hombres corruptos de la ciudad rodearon la casa, golpearon la puerta y le gritaron al anciano dueño de la casa: saca al hombre que ha entrado en tu casa, queremos acostarnos. Eso es lo que quiere decir cuando dice que sacara al hombre de su casa porque querían conocerlo. Cuando se expresa así, ahí la palabra de Dios, en el versículo 22, que sacaran al hombre de su casa porque querían conocerlo. Ahí lo que se está refiriendo es que ellos querían conocer al hombre, acostarse con él, tener intimidad. O sea, fíjense lo atroz, como Sodoma y Gomorra. Querían que sacara al hombre para ellos abusar de él, violarlo y matarlo. Entonces el dueño de la casa salió y le dijo: no, hermanos míos, yo les ruego que no hagan daño a este hombre, porque ese era el huésped de él, que no cometieran tan perversidad, tan mal perversidad. Entonces él les ofreció, les dijo que tenía una hija virgen y que también estaba la concubina, la mujer del hombre, que ahora mismo las iba a sacar para que hagan con ella lo que les parezca, pero que no cometieran esa infamia a ese hombre. Pero como aquellos hombres no le hicieron caso al anciano, el levita tomó a su mujer, el propio levita, y la sacó. Y ellos la violaron, dice la palabra, por toda la noche hasta la mañana. Al rayar el alba la dejaron en paz. Wow. No dice cuántos hombres eran, pero por lo que se ve era un grupo. Antes de amanecer, la mujer llegó hasta la puerta de la casa del anciano donde estaba su marido y allí cayó muerta hasta que amaneció. Por la mañana el levita se levantó y abrió las puertas y dispuso a seguir su camino. Fue entonces cuando vio que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa con las manos sobre el umbral de la puerta. Entonces le dijo: levántate y vámonos. Pero como ella no respondió, el levita la levantó, la echó sobre su asno y se fue a su tierra. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su mujer en 12 pedazos y repartió los pedazos por todo el territorio de Israel. Todos los que veían eso decían: desde que los israelitas llegaron de Egipto hasta ahora, hasta vuestros días, jamás se había visto que alguien hiciera algo así. Esto da en qué pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo y actuar. Esta situación, como dice aquí, nunca había ocurrido, nunca había pasado. ¿Y por qué el levita hizo eso?
para confrontar al pueblo de Israel, para que todos vieran lo que estaba sucediendo. Y como dice ahí la palabra, nunca había pasado una cosa así tan terrible, nunca. Porque esos hombres lo iban a matar a él, a violar a él. Pero por la misericordia de Dios ese mal no se expandió, no fue más grande, porque a la final todos iban a morir. Porque si todos se hubiesen quedado allí en esa plaza, los dos hombres y la mujer, los hubiesen violado a todos, tanto a la mujer como a los hombres. Y el mal, o eso tan terrible, tan atroz, hubiese sido peor todavía. Peor todavía. Y ahí vemos que él decide cortar a su mujer en 12 pedazos, ya estaba muerta, la mataron, de tanto que la violaron. La partieron en 12 pedazos y él decide agarrar cada pedazo y enviarlo por todo Israel, o sea, para las 12 tribus, para que ellos vieran lo acontecido, lo que había ocurrido. Porque eso era algo vergonzoso, eso era algo atroz, algo terrible. Algo terrible. Algo terrible. Que Dios tenga misericordia. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre es malvado. Es malvado. Esa gente, los hombres que hicieron eso, eran hombres paganos, hombres que no servían a Dios, que no conocían de Dios. Hombres que adoraban a otros dioses. Cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que anda en las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mata, roba, engaña, miente, fornica, adultera, anda en brujería, en hechicería. Anda en todas las cosas que eso de la carne, lo que Dios aborrece, lo que es malo. ¿Por qué? Porque la persona no tiene el Espíritu Santo de Dios, la persona no está con Dios. Entonces se inclina a lo malo, se inclina a la carne, a las cosas, a las obras de la carne. Porque la persona que tiene al Espíritu Santo de Dios, ¿a qué se inclina? A las cosas del Espíritu. A las cosas del Espíritu. Esa persona que tiene el Espíritu Santo, que anda, camina en el Espíritu, va a hacer las cosas que le agradan a Dios, las cosas del Espíritu. Y va a obrar ¿qué? En amor, en gozo, en paz, bondad, en el fruto del Espíritu Santo. No va a obrar, no va a caminar ni va a operar en las obras de la carne, sino en el Señor, en el Espíritu Santo, en el Espíritu. Va a caminar en el Espíritu y va a obrar en las obras del Espíritu. Todo lo contrario que es andar en la carne. Fíjense hasta qué punto, hasta qué bajo puede llegar una persona que no tiene a Cristo, que se llena de las cosas del enemigo. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, se va a llenar, en vez del fruto del Espíritu Santo, se va a llenar de las cosas de la carne, las cosas de este mundo, las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios detesta. Las personas hasta pueden matar, asesinan, roban, violan. Y aquí vemos este ejemplo. Por eso es que cada día tenemos que buscar más del Señor y llenarnos del Señor. Vemos que el andar en las cosas del mundo no es provechoso. Vemos que cuando uno no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo de Dios, vemos las cosas terribles que pueden suceder. Vemos hasta dónde, hasta lo más bajo, donde puede llegar una persona. Entonces por eso es que tenemos que buscar cada día más del Señor, entregarnos al Señor. El que no esté alineado, que se alinee. El que no esté buscando de Dios, que busque. Porque nada bueno viene de este mundo. Nada bueno viene cuando se está alejado de Dios. Vienen pero puras cosas malas. Las obras de la carne, viene la maldad, el engaño, la mentira,
Tenemos que cada día arrimarnos más al Señor, a su palabra. Tenemos que buscarle más. Leer la palabra de Dios, meditar en la palabra. Tenemos que buscar aprender, prepararnos y acercarnos cada día más a Él. Porque solamente del Señor Jesús viene la salvación. De Él viene la salvación, la liberación, la fortaleza, todo. Entonces, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia con el levita porque él iba a morir, igual que su criado y la mujer, todos y se iban a quedar ahí en la plaza. Pero la misericordia de Dios les alcanzó y solamente murió la mujer. Porque él y su criado quedaron vivos por la misericordia de Dios. Y esa misma misericordia es la que también nos alcanza a nosotros día a día. La palabra de Dios dice que nuevas son día a día, cada mañana, las misericordias del Señor. Entonces cada día que amanece, amanece con nuevas misericordias. Cada día que amanece, amanece con nuevas misericordias. Amén. Y tenemos que pedirle al Señor, tenemos que orar cada vez que uno salga, cada vez que uno vaya a salir a ir a cualquier sitio, a cualquier lugar, debemos de antes de siempre ponerle al Señor todo en sus manos, orar, cubrirse, para que sea el Señor siempre tomando el control de eso que vamos a hacer día a día. Nunca salga sin orar, sin presentar al Señor. Si tiene que reprender, reprenda. Pero siempre orando para que Dios tome el control de todo. Porque cuando uno sale de la casa, no sabe las cosas que pueden suceder. La Biblia dice que Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos que esta tu palabra, oh Dios, produzca fruto en nosotros a 100%. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, te amamos, te exaltamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.